Nuestro tema de esta tarde le pusimos enfrentando la oposición y hemos estado considerando lo que ocurrió en el libro de los Hechos cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración, y mientras iban camino a la oración ellos había un paralítico que estaba. Siempre lo ponían a la puerta de la Hermosa para pedir limosna, y ahí mientras ellos iban, él les miró, como siempre estaba estirando la mano, esperando de la gente recibir algo, y Pedro y Juan le dijeron: pues nosotros no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, o lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿verdad? Y vimos cómo por el poder del Espíritu Santo y el poder de la resurrección de Jesús, este hombre fue levantado, ¿verdad? Se puso sobre sus pies. Esto causó gran conmoción en ese momento. Se juntó la multitud y Pedro empezó a hablarles del Evangelio. Eso causó gran revuelo. Y en ese contexto, los líderes religiosos del pueblo de la nación de Israel, de Judá, de los judíos, se acercaron más que acercarse a ellos, vinieron sobre ellos. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la Escritura que hablando ellos al pueblo, o sea, ahí estaba Pedro y Juan dándoles testimonio al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos eran una facción religiosa de los líderes de los judíos. Dice el versículo 2, resentidos, o sea, como decía un programa con odio jarocho, ¿verdad? Resentidos, con amargura en su corazón, dice, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Bueno, ahí como cualquier oficina burocrática, pues no podían continuar ahí con el juicio porque ya era de cerrar las oficinas, y los dejaron encarcelados hasta el otro día para someterlos a un interrogatorio y a un juicio, ¿eh? Ahora, yo quisiera, a manera de introducción, le voy a leer parte del informe de lo que se denomina por una organización, informe de la Lista Mundial de la Persecución 2023, que edita el Ministerio de Puertas Abiertas. Quiero que ponga mucha atención porque cuando yo leí esto, pues sí causa, pues a veces uno no es consciente de la situación que pasa el pueblo de Dios. Nosotros luego estamos aquí muy cómodos con nuestro aire acondicionado y nuestras sillas que están bien, no estoy diciendo que esté mal, pero a veces perdemos la perspectiva de lo que implica y lo que implica ser un verdadero creyente, la implicación, el costo, como nos compartía nuestro hermano Israel el miércoles en la reunión, que no soy muy dado a recomendar nada, ¿verdad? Pero lea, si tiene oportunidad y no estuvo en la predicación del miércoles, pues vaya al Facebook, hasta donde entiendo, creo que sí se grabó la predicación, y vuelva a escuchar. Entonces no somos muy conscientes a veces del costo que implica ser un creyente verdadero, un creyente genuino. Entonces le decía, este Ministerio de Puertas Abiertas publicó un informe de la Lista Mundial de la Persecución 2023, y voy a leer textualmente. Dice: en los 30 años de informes de la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas, el fenómeno global de la persecución cristiana ha crecido exponencialmente. En la actualidad, más de 360 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. En 1993, los cristianos afrontaban un nivel de persecución de alto a extremo en 40 países. En 2023, esta cifra casi se ha duplicado a 76 países.
Solo en los 50 primeros países, 312 millones de cristianos sufren actualmente niveles de persecución muy altos o extremos. En todo el mundo, oiga, por favor con atención para retomar la cita, porque creo que no, algunos de aquí están en un mundo de caramelo. En todo el mundo, 1 de cada 7 cristianos experimenta al menos niveles altos de persecución o de discriminación. 1 de cada 5 en África, 2 de cada 1 en Asia y 1 de cada 15 en América Latina. Y cierro la cita, te voy a continuar, pero en esta lista de los primeros 50 países, México ocupa el lugar 38, aunque usted no lo crea. El lugar número 1 lo ocupa Corea del Norte, ¿verdad? Pero México está en el lugar 38, ¿verdad? Para sorpresa de algunos. Voy a retomar el informe. Motores de la persecución. La persecución y la discriminación suelen estar alimentadas por una serie de factores que denominamos motores de la persecución. Estas son historias verídicas de cristianos reales que experimentan una lucha opresiva por causa de su fe. La persecución puede venir causada por múltiples factores: corrupción y crimen organizado, hostilidad etno-religiosa, o sea, por causa de la raza, nacionalismo religioso, opresión comunista y postcomunista, opresión islámica, opresión tribal. Cierro la cita por un momento. Esa es mucha de las que impera aquí en México, ¿verdad? Junto con la de corrupción y crimen organizado. Retomo la cita. Intolerancia secular, o sea, por parte de gobiernos, proteccionismo denominacional y paranoia dictatorial. La lista mundial de la persecución es elaborada por los analistas de Puertas Abiertas utilizando datos reales obtenidos por expertos sobre el terreno en 150 países. En cada país, la persecución es registrada por medio de un sistema de puntos en función de la violencia y la opresión. Esto mide el número y la gravedad de los incidentes violentos contra los cristianos y el grado de opresión ejercida contra la práctica de su fe en los 5 ámbitos de la vida, y en lista: vida familiar, vida privada, vida comunitaria, vida nacional y vida de iglesia. Y como usted ve, acabamos de leer en Hechos capítulo 4, se nos narra el primer evento de persecución, de opresión de la iglesia, aunque la persecución y la oposición a la fe pues siempre ha estado desde el principio. El origen del primer asesinato en la tierra se debió a oposición en cuanto a la fe. ¿Sí sabía eso? ¿Por qué Caín mató a Abel? Por una cuestión de carácter, vamos a llamarle así, religioso, de fe, ¿no? Entonces, pues eso, desde esos tiempos inmemorables viene. Pero hablando particularmente de la iglesia, es algo que sucede actualmente, y Hechos, no solamente Hechos nos va a relatar el nacimiento de la iglesia, esos primeros discursos por parte de Pedro, cómo comenzó a gestarse el desarrollo y el crecimiento de una manera sobrenatural y milagrosa de ese cuerpo de creyentes, de esos 120 que estaban ahí esperando la venida del Espíritu Santo, sino que Hechos nos va a relatar todo esto, pero también nos va a hablar de estas primeras situaciones de persecución. Y el verdadero creyente en un momento dado de su vida no va a estar ajeno o exento de que haya algún nivel de persecución en su entorno en el que se desenvuelva. Como repito, ahí en el informe se habla desde la familia, en lo individual, ¿verdad? A nivel nacional, aún a nivel de las mismas denominadas grupos cristianos. Entonces hay que ser conscientes de ello. Cuando la gente nos persigue por causa de nuestra fe, que debe quedar claro, como dice el apóstol Pedro, somos bienaventurados cuando por causa de nuestra fe somos perseguidos. Cuando por causa de mantenernos firmes, ahora, amado, vamos a empezar a nosotros a tener que mantenernos firmes en situaciones de corrientes, de ideologías y
y de cosas que se están levantando en el mundo y que a lo mejor nos van a llevar a lo mejor a perder el trabajo, a perder oportunidades de negocio, a perder calificaciones, a que expulsen a los chamacos, a que ya cada vez más terribles. Tenemos que nosotros estar dispuestos, si somos verdaderos creyentes, a mantenernos firmes en la fe. Y le decía, cuando la gente nos persigue por nuestra fe, no debiera de extrañarnos, porque el Evangelio lo que va a ocasionar es un choque de pensamientos, de maneras de enfocar las cosas. El Evangelio es algo que va en contraposición de muchos principios y de prácticas y de maneras de pensar y de ser de la gente. Pero no debe de extrañarnos. Sin embargo, cuando esta persecución viene de otros que se dicen creyentes o de líderes religiosos, todavía pues, es más digno de asombro, ¿verdad? Y como usted acaba de leer y usted y yo acabamos de leer en estos 3 primeros versículos, Pedro y Juan fueron encarcelados ¿por quiénes? Por líderes religiosos. Por líderes religiosos. Es que una de las oposiciones más fuertes que va a haber o que va a tener el cristianismo es de la misma gente que se aún denomine cristiana o que diga que es de la corriente cristiana, ¿no? Digo, ¿para qué hablamos de los musulmanes, no? ¿Para qué hablamos de los otros, no? Si luego ya entre el propio sector, por ejemplo, hablando de nosotros, de nuestro entorno, del sector católico, hay una oposición al Evangelio, ¿no? El Señor Jesús también fue objeto de oposición y persecución por parte de los religiosos. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el Señor hablaba la verdad. Y ahora es importante decir que no estamos hablando de lo que es mi verdad o de lo que es tu verdad, porque yo les ponía un ejemplo en la mañana, porque ahora hay un relativismo en cuanto, pues a lo mejor lo que para ti es malo, para mí no es malo. Bueno, pues entonces si para mí no es malo, pues yo puedo violar a tu hermana, a tu mamá, a tu tía. ¿Por qué? Pues porque para mí no es malo. ¿Qué problema hay en que yo ejerza mi sexualidad con quien se me antoje? Eso es una aberración, ¿no? Pues es algo que hasta nos causa molestia. Pero hay gente que a lo mejor puse un ejemplo que usted puede decir, a lo mejor está muy absurdo, pero así hay gente que llega a pensar, lo que es malo para mí, ¿por qué tiene que ser malo para ti? Porque lo que es bueno para ti, ¿por qué tiene que ser bueno para mí? Pero hay cosas que son innegables aún, porque mire, Dios puso una conciencia en los hombres, como dice Romanos capítulo 2, y esa conciencia aún nos acusa o nos defiende cuando estamos haciendo algo que es algo que rompe con principios que son incluso de carácter eterno y que a lo mejor hasta ni están escritos, pero que están ahí puestos por Dios en todos los corazones de los hombres, ¿no? Y que les dicen, que les acusan si algo está bien o algo está mal. Pero sobre todas las cosas, hablando de nosotros en cuanto a la fe, como dice Pedro mismo, tenemos la palabra profética más segura a la cual estamos bien en estar atentos, hacemos bien en estar atentos a la palabra profética. Esa es la que nos marca la verdad. Y Jesús hablaba la verdad, y por causa de hablar la verdad, porque no se trata de mi verdad, se trata de exponer la verdad del Evangelio. Por causa de eso el Señor fue perseguido, murió. Hace poco acaba la gente de disque recordar la muerte de Jesús. Y digo disque porque luego no tiene conciencia de que eso fue porque estaban en contra de Jesús. Como ahí mismo capítulo 4, Pedro nos recuerda que Jesús fue perseguido y muerto. Entendemos que esto era un plan eterno y perfecto del Padre, de la gloria, pero fue llevado por los judíos, fue llevado por los romanos, juzgado por los gentiles y juzgado por el pueblo judío, por todos nosotros. La verdad de Dios saca a la luz la falsedad de las doctrinas religiosas, amado. Como cuando nosotros somos confrontados aquí en nuestras reuniones, cuando alguien expone una verdad de Dios y tratamos siempre procuramos exponer las verdades de Dios, pues a veces nos vamos a ver confrontados porque a lo mejor no estamos viviendo conforme a
¿verdad? Del Evangelio y nos confronta con alguna falsedad en cuanto a alguna actitud, algún pensamiento, algo que tenemos que nosotros en nuestra vida, ¿de acuerdo? Le voy a pedir, hermano, que pues, sí, apague su teléfono, lo ponga para no distraernos y no vea feo al que contestó, ¿qué? Pero seamos respetuosos del tiempo, hermanos, por favor, de lo que estamos haciendo en el Señor. Entonces le decía, la verdad de Dios saca a la luz la falsedad de las doctrinas religiosas y en muchas ocasiones va a hacer temblar las estructuras religiosas. En 1513, en la Reforma, se cimbró la estructura religiosa que había en ese tiempo, ¿no? Como hoy mismo hay gente que está predicando un falso evangelio, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, entre comillas evangelio porque no es evangelio, es una herejía. Y cuando hay hermanos que se levantan para contrastar esas enseñanzas contra lo que dice la Escritura con respecto a esa falsa enseñanza, a veces esa persona también va a experimentar oposición, crítica, rechazo. ¿Sí me estoy explicando? Porque las verdades del evangelio van a sacudir las estructuras de carácter religioso y aún las de carácter secular. Y tenemos que estar conscientes de ello, ¿verdad? Y el Señor nos advirtió acerca de que íbamos a ser perseguidos por creer en Él y por vivir como Él nos manda, nos ordena. Juan 15, 18 al 21, fíjese. Si el mundo os aborrece, dice Juan 15, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, no somos monitas de oro para caerle bien a todos. No esperemos caerle bien a todos, ni que lo que nosotros predicamos o vivimos y lo que decimos que es conforme a la verdad de Dios sea del gusto y del agrado de todos. No estamos para agradar a los hombres, decía Pablo, porque si quisiéramos agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Estamos llamados a agradar a Dios. Obviamente, si agradamos a Dios, pues en general pues no vamos a hacer algo que vaya en contra de nuestro prójimo, pero desgraciadamente ese prójimo puede ser que no le guste lo que nosotros estemos diciendo, haciendo o cómo estemos viviendo. ¿Sí me estoy explicando? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, está hablando en cuanto al entorno, ¿verdad? A los principios que rigen a la gente, al mundo, a las personas. Dices, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice el Señor? A ver, yo entiendo que hace calor y que le da sueño y que el arroro niño. Pero trate de no dormirse, porque mire, Dios espera que usted y yo estemos preparados para momentos que puedan venir difíciles a nuestra vida. La pregunta es si ahorita en estos tiempos usted y yo constantemente nos estamos preparando para esos tiempos. En los que tengamos que ser confrontados con respecto a lo que creemos, a nuestra fe, a nuestra manera de vivir. Y eso implica a lo mejor perder nuestro trabajo, como le decía hace rato. O perder familiares, perder amigos, ser expulsados de nuestros barrios, huir con lo que traemos puesto. Ay, qué extremo. Pues eso está viviendo muchos de nuestros hermanos hoy día. No es algo que esté yo aquí tirándome al drama, ¿no? Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, si un verdadero creyente se va a identificar con Él y va a estar dispuesto a todo. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. A veces no estamos dispuestos a que nos digan santurrón, ¿verdad? Ahí en esta escuela, con nuestros compañeros. Mas esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. El Señor fue perseguido, Pablo fue perseguido, antes de que le cortaran la cabeza, por órdenes de Nerón.
En su última carta a Timoteo, le escribe lo siguiente en 2 Timoteo 3:12, que es su última carta que escribe Pablo. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecuciones. Es algo que a lo mejor todavía no hemos sentido todos, a lo mejor lo hemos sentido en una medida, a lo mejor cuando nos convertimos, pues nuestros papás nos quedan viendo, a mí me quedan viendo, era que mosco te picó, pues, ya no quieres salir de la iglesia, todo el día estás ahí en la iglesia, y, bueno, pues, pero la verdad, hermano, pues no era nada. Cuando uno está en ese tiempo, uno dice, ay, híjole, pues ya aquí algo está feo, ¿no? Pero la verdad que cuando uno lo ve en retrospectiva y ante la evidencia de otras personas cómo sufren por causa de su fe, padres que ven morir a sus hijos delante de sus ojos por causa de la fe, hijos que ven a sus padres morir delante de sus ojos por causa de la fe, mujeres, hermanas nuestras que son violadas por causa de la fe, pues uno dice, pues eso es nada, ¿no? También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Va a haber gente que les va a molestar que vivamos de una manera diferente, que vivamos en rectitud cuando ellos viven en impiedad. Va a haber gente que les molesta, que tú no andes ahí de flor en flor, de picaflor, el que entienda, entienda. Y les va a molestar que tú seas una señorita que se mantiene en pureza y que no dejas que cualquier, iba a decir algo que no debo, mejor me callo, cualquier tonto ande metiendo la mano donde no. Les va a incomodar que no corramos igual que ellos. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Habrá personas que le va a molestar oír la verdad cuando han creído mentiras durante toda su vida. Pero si nosotros reflejamos la luz del Señor en nuestras vidas, pues eso pues necesariamente incomoda a los que han vivido en tinieblas. Es como cuando a alguien, tú le echas la lámpara a alguien, ¿verdad? Que está ahí en un lugar oscuro y de repente le prendes el foco, cierra los ojos y a lo mejor, no, apaga la luz, ¿no? Va a haber gente así. Juan 3, 19 al 21. Dice, esta es la condenación. Dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿verdad? Fíjese. Y como le decía en la mañana, el mensaje del Evangelio es un mensaje radical, A veces pensamos que el Evangelio no es radical, pero el Evangelio, cuando ya lo vemos y lo consideramos como debe ser, es algo radical. Por eso decía el Señor, el que está conmigo, el que no está conmigo contra mí es. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso el mundo está como está, porque ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues así estábamos nosotros, ¿verdad? Hasta que por la gracia de Dios pudimos responder a esa luz que alumbró nuestras tinieblas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el creyente verdadero, alguien cree que un creyente verdadero, cuando se le habla la verdad, cuando se le alumbra, el Espíritu Santo viene por cualquier medio a alumbrarle alguna actitud, un pensamiento, algo que está haciendo mal en su vida, pues va a buscar querer estar ahí, ser limpiado y arrepentirse y cambiar su manera de pensar y venir a buscar al Señor de una manera más todavía intensa, porque quiere estar limpio, porque quiere estar en la luz, porque entiende que eso es lo único que nos puede a nosotros mostrar en qué estamos mal, ¿verdad? Pero el que no ama la luz, pues no quiere que sus obras sean reprendidas. Entonces por eso el juicio, la oposición, la crítica, la censura, la violencia. Dice, ya cállate. ¿Ya? A lo mejor algunos lo han experimentado de una u otra manera. Ya no me digas nada de esto. Pero dice el Señor, así alumbre, perdón, más el que practica la verdad, más el que practica la verdad viene ¿a qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en qué?
Me parece que el creyente genuino no tiene empacho de que lo llamen a la oficina. Por ponerle un ejemplo de algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que te llamen a la oficina? Ay, ¿qué me van a decir? ¿Y ahora qué hice malo? Pues si te van a decir algo, hiciste algo malo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Eres de la luz, ¿no? Eres un creyente genuino y quiere caminar en la luz como Jesús anda en la luz, ¿no? Entonces, si hay algo, pues, como dicen, el que nada sabe, nada teme, ¿verdad? Ah, no, ese es otro. El que nada debe, nada teme. Entonces, pues, y si aún te dijeran algo que, ¿para quién? ¿Para bien de quién es? ¿Para bien de quién es? Dígalo fuerte. Pues mío, ¿verdad? De mi persona. Mateo 5, 14 al 16, el Señor le decía, hablando a sus discípulos, hablando de Él como la luz, y que Él nos llama a seguir su ejemplo. Fíjese lo que dice. Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. ¿Sabe qué le decían algunos de nuestros hermanos en tiempos difíciles? De persecución en tiempos antiguos, en la Edad Media. ¿Saben qué le decían a nuestros hermanos? Ah, si eres la luz del mundo, pues alumbra. Y no es de risa, es de dolor, de conciencia, amados. Los ponían en unas piras, atados, y así les, ¿eres la luz del mundo? Pues alumbra. Alumbra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Por qué caminamos en buenas obras? Porque estamos en la luz. O sea, no es como algunos dicen, hacemos buenas obras para ser salvos, ¿no? No, es porque ya somos salvos, porque ya la luz vino a nuestros corazones, porque estamos en la luz, que queremos caminar ¿en qué? En buenas obras. Amén. No nos tenemos que andar escondiendo. Cuando a su mente llegue algo que diga, que lo impulse a hacer algo escondidas, eso viene de las tinieblas. Aún irse de pinta, escúcheme lo que le estoy diciendo, aún esconderle algo a su padre o a su madre, con respecto a algo que ellos necesitarían enterarse. Eso es andar en tinieblas. O sea, ¡ay, qué exagerado! Pues diga lo que quiera. Pero ese pensamiento es el pensamiento que viene de las tinieblas. Yo le voy a pedir, por favor, le ruego que se comporte, por favor. Le ruego que ponga atención. No es por mí, a mí pues no, realmente no me incomoda en ese sentido. Pero es por usted, porque usted se acarrea juicio para sí. Si usted está interesado en escuchar la palabra de Dios, pues venga a escuchar la palabra del Señor y ponga atención. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas acciones dan testimonio de Dios aquí en la tierra, amado. Y eso es bueno para quienes quieren la luz en sus vidas. El Señor dijo que no todos iban a recibir esa luz, pues desde ahorita ya me doy cuenta. Aunque usted no lo crea, ya desde ahorita hay gente que no está recibiendo la palabra del Señor. Ya no estoy diciendo solamente porque esté dormido, sino por lo que hay en su corazón. Ya desde ahorita hay gente que aquí no está recibiendo la palabra de lo que estamos comentando, pero es otra historia. Y si rechazaron el mensaje del Evangelio del Señor, en la boca del Señor, pues, ¿qué nos esperamos nosotros, siervos inútiles, no? El Señor también dijo que nosotros somos dichosos si nos persiguen por causa de Él. Mateo 5, del 10 al 12. Dice el Señor, bienaventurados, o sea, felices, contentos, alegres, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay unos libros que les recomiendo, las catacumbas de los mártires, o más bien los mártires de las catacumbas, que es de autor anónimo, y otro libro que a mí me marcó desde que lo conocí, desde que era joven, el Evangelio, El contrabandista de Dios. Estos dos libros, los mártires de las catacumbas, hablan de cuando en la época de los Césares, nuestros hermanos por causa del Evangelio, por causa de la fe, tenían que reunirse no en lugares cómodos como usted y yo. Ellos tenían que reunirse en lugares que se cavaban abajo ahora sí que se cavaban, debajo de la ciudad de Roma, y tenían ciertos sistemas para comunicarse, para decir dónde se iban a reunir, a qué hora se iban a reunir, y tenían una manera de hacerlo en la que pues, no llegaban así como usted y yo, tarde porque se me durmió el perico, ¿no? No, llegaban a cada determinado tiempo porque no podían llegar así de todos, que fuera evidente que había una reunión ahí. Y ahí se reunían estando en un lugar oscuro, húmedo y con algunas antorchas, ¿no? Y el otro, el contrabandista de Dios, también habla de lo que padecían los hermanos en los tiempos de la Guerra Fría, cuando el sistema comunista imperaba en muchos países de Europa oriental, como Hungría, Austria, y Alemania Federal, etcétera, ¿no? Y pues los hermanos ahí cada hermano relata en alguno de los pasajes de ese libro, los hermanos a la hora de la reunión del domingo iban llegando en tandas de hora, o sea, llegaba uno a una hora, por decirles, a las 9 de la mañana llegaba uno, a las 10 llegaba otro, a las 11 llegaba otro, a las 12 llegaban otros, y llegaban de distintos lugares. Y ya que por horas habían estado llegando a la reunión, ya comenzaban la reunión, ¿no? Ay, Señor, ayúdanos. Entonces, aunque suframos, amados, persecución, nosotros podemos hacerle frente porque sabemos que hay un propósito detrás de todo ello. Lucas 21, 12 al 19. Fíjese lo que el Señor le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros. Dice, pero antes de todas estas cosas, dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Tenemos que asegurarnos, amado, que sea por causa de mi nombre, que somos perseguidos. Porque si es por causa de andar de chismosos, por haber tenido una mala actitud, por no haber hecho nuestros deberes, nuestras obligaciones, lo que nos compete hacer en el entorno que nos toca, pues ahí sí ya ni modo que digamos que es por nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, si va a predicar el Evangelio, pues no lo predique en horas de trabajo, predíquelo a la hora de la comida, predíquelo después de la jornada de trabajo, ¿no? Porque si usted está trabajando y son horas de trabajo y las horas de trabajo son para eso, y ahí se pone a compartir el Evangelio, pues con razón le van a jalar las orejas, no diga, ay, es que por causa de predicar el Evangelio me llamó la atención. Pues sí, pero tienes que hacer el informe, ¿no? A ver, pues ahí le puedes decir a la persona, ¿sabes qué? Discúlpame, al rato, a la hora de la comida sigo platicando, a la hora de la comida platicamos de esto. O, ¿sabes qué? Terminando de la jornada, te invito a un café y platicamos de esto. ¿Sí me explico? No confundamos las peras con las manzanas, ¿sale? Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Para qué? Dice el Señor que es el propósito a veces de las persecuciones. Para dar testimonio, amado, de cómo se puede probar el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Pues por fuego. Y a veces nuestra fe tiene que ser probada por fuego en circunstancias donde se demanda, pues no que eres cristiano, ¿no? Decía Israel el miércoles, ¿no?
no que somos creyentes, pues es que a veces así somos confrontados, igual que Pedro en su momento, ¿verdad? Cuando fue confrontado y ahí él cayó, ¿verdad? Pero después se levantó para ser un hombre valiente, pero eso es ahorita le seguimos. Dice, y esto será para y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. Obviamente pues usted tiene que estar lleno de la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra para que el Espíritu Santo tenga de dónde sacar palabra y ¿qué? Y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que os opongan, que la crean o no, esa es otra historia, ¿no? Pero que va a ser evidente y y Dios te va a dar la palabra adecuada para responder ante sus necedades, pues ya será cuestión de ellos que digan, como dice el Salmo, dijo en ese en su corazón, no hay Dios, pero ese ya es su asunto, ¿no? Pero Dios te va a dar palabra y gracia para testificar de por qué lo haces, por qué lo dices, por qué tornas y lo que sea, ¿no? Y dice, los cuales no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados, fíjese, mas seréis entregados aún por vuestros padres. Si en la pandemia, en lugares, que no le voy a decir dónde, le decían a las autoridades, oigan, me enteré que Gerardo salió a comprarse unos chetos y estamos encerrados en pandemia. Y llegó después la Justice y se cargó al hermano Gerardo porque salió a comprarse unos chetos. Estoy poniendo una exageración, pero es algo real que sucedió en países dizque avanzados de Europa. Imagínense si por esas cosas se entregaban, los vecinos, al vecino le decían esas cosas, imagínense, por causa de la fe. Le puse un ejemplo tonto, ¿no? Pero imagínense, el Señor dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos. Esas son cosas netas del planeta, ¿eh? Si no me quiere creer, póngase a estudiar historia. Parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros, que es el extremo, hermano. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Entonces, ¿qué diríamos de Pablo que le cortaron la cabeza? No está hablando de eso, ¿no? Está hablando el Señor decía, no teman aquellos que matan el cuerpo. Teman más bien aquel que puede matar su alma y su cuerpo en el infierno, ese temer. Entonces cuando el Señor dice, tranquilos, aún van a morir, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia, dice el Señor, ganaréis vuestras almas. No está hablando de la salvación del nuevo nacimiento. Está hablando del perseverar en el testimonio de la fe. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, porque cuando seamos perseguidos por causa de su nombre, se nos cierren puertas, aún en el trabajo por ser creyente. A lo mejor ahorita usted dice, no, pues es que está más relajado ahorita, entre comillas. Cuando tengamos que levantar nuestra voz con todavía más firmeza en contra de las ideologías de género que le llaman, no solamente en los púlpitos, sino aún en nuestros trabajos, en nuestros entornos escolares, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando nos acusen de discurso de odio, por hablar lo que dice la palabra con relación, por ejemplo, al lesbianismo, al homosexualismo. Entonces, amado, no solamente en el capítulo 4 se nos habla de persecución. En Hechos 5 volvieron a agarrar a Pedro y a Juan y los flagelaron en el capítulo 5.
Y cuando después de que los azotaron, salieron, dice la Escritura que ellos salieron gozosos de haber padecido por causa del nombre del Señor. Estos tiempos, hermanos, son para que estemos preparados, alimentándonos, armándonos, fortaleciéndonos en la fe, para cuando seamos confrontados ante lo que creemos, por qué lo decimos, por qué lo hacemos. ¿Por qué tú no andas ahí acostándote con cualquiera? ¿Por qué tú quieres mantenerte fuera de la fornicación, de la tranza, del negocio chueco, de la mordida? ¿Eh? En capítulo 7 se nos habla de ese hombre Esteban que fue apedreado, cuyas ropas fueron echadas a los pies de otro hombre que vamos a tener ocasión ahorita de comentar. En Hechos 8 se nos habla de una persecución que se desató sobre los creyentes de Jerusalén, emprendida por un hombre llamado Saulo de Tarso, que después se llamaría, él mismo decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol, yo soy como un abortivo, porque yo, habiendo sido un hombre perseguidor de la iglesia, el Señor me ha llamado. Por mi mano, dijo Pablo, por mi mano fueron llevadas a las cárceles familias. Muchos encontraron la muerte. Jacobo, el hermano de Juan, fue preso y muerto por Herodes. En el capítulo 12 se nos relata ese evento. Y Herodes, cuando vio que esto había agradado a los líderes religiosos, de que él hubiera dado muerte a Jacobo, el hermano de Juan, que fue el primer apóstol que murió, encarceló a Pedro. Pero Pedro fue liberado por un ángel. Entonces es cuando uno dice, bueno, ¿por qué Esteban sí? ¿Por qué a Jacobo sí? ¿Por qué a Saulo no? ¿Por qué a Pedro no? ¿Por qué a unos sí? ¿Y por qué a unos no? Hermano, no se haga esas preguntas que son de carácter ocioso. ¿Por qué ocioso? Porque Dios es soberano y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, si algunos aún llegan al extremo de, por causa de la fe, dar su vida, como lo están haciendo muchos de nuestros hermanos, pues el Señor tiene ahí sus planes, sus propósitos. Constantemente ha existido persecución, amado. Constantemente ha existido persecución. Ya le leí el informe. Y oposición contra los verdaderos creyentes. Eso no se nos olvide. El verdadero creyente en un momento de su vida va a tener problemas por causa de la fe. Y eso va a suceder hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. Y eso nos debe a nosotros, si somos verdaderos creyentes, se entiende, si alguien no es verdadero creyente, pues ahorita esto que le estoy diciendo, ni le entra o le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Pero eso nos debe a los verdaderos creyentes, nos debe de hacer, motivar a permanecer firmes. Lutero escribió este himno en los tiempos de la Reforma. Fírmese adelante, huestes de la fe. Lo escribió cuando estaba una ebullición de oposición, de persecución, él mismo la padeció. Si no hubiera sido por el rey de Alemania de ese tiempo, le hubieran cortado la cabeza, lo hubieran juzgado, lo hubieran muerto. Dios tiene sus propósitos. No así fue la suerte de otros mártires de ese tiempo. Entonces de repente es bueno que la iglesia, a veces la iglesia, así como se dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores, es lo mismo de la iglesia. Una iglesia tiene que conocer su historia.
Debe saber que la iglesia, los verdaderos creyentes, cuando se ha buscado de defender los principios del Evangelio eterno, hay persecución. Casiodoro de Reina tuvo que salir de España así porque por causa de él está trabajando en la traducción de lo que hoy tenemos en nuestras manos. Cipriano de Valera, otro, y otros reformadores de esa época. O sea, hermano, luego somos bien tremendines, ¿verdad? Pero esto nos debe, le repito, a ayudar a motivarnos a estar preparándonos para estar firmes, como le decía este canto, este himno que escribió Lutero, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Y lo escribió con ese sentido, porque había una persecución tremenda. El Sanedrín, que es lo que vimos en el capítulo 4, versículos 1 y 3, quiso saber con qué poder y en qué nombre hacían ellos estas cosas, con qué autoridad lo hacían. El Señor antes de partir le dijo a sus discípulos, toda potestad o toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y les dijo, por tanto, yo les confiero también a ustedes esa autoridad. Por eso Pedro, Pablo y todos ellos tenían la autoridad para decir en qué nombre haces lo que haces. ¿En qué nombre ya no eres un borracho? ¿En qué nombre ya no eres un tranza? ¿En qué nombre puedes decir que haces lo que haces, te mantienes puro en tu sexualidad? ¿En el nombre de quién haces lo que haces, que es justo, correcto, santo, puro, digno de alabanza? ¿En el nombre de quién es? ¿Por qué haces lo que haces? En el nombre de Jesús. Lo hago para reverenciar a mi Dios, para no ofender a mi Dios. ¿Sabe, Nabucodonosor, que sea que nos vengan a rescatar o no, yo no me voy a inclinar ante tu estatua, yo no voy a ser un idólatra? Sábelo, que no voy a cerrar las cortinas de mi casa para orar, aunque haya un edicto que prohíba que durante 40 días yo no debo de orar a otro Dios más que a ti, Darío. Sábelo, aunque me tengan que echar a los leones. ¿En el nombre de quién hicieron estas cosas? Pues Pedro, con esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Es curioso, fíjese que estos hombres, en lugar de alegrarse por el milagro, ellos se sintieron ofendidos. ¿Sí se da cuenta? ¿Ha leído conmigo? Se sintieron ofendidos. Se sentían amargados porque la sanidad de este hombre hubiera sido producida por un hombre, en el nombre de Jesús, al que ellos habían matado, pero que ellos testificaban que estaba, como le dije una vez a mi esposa en el hospital, ¿por qué crees lo que crees? Pues creo lo que creo, palabras más, palabras menos, porque tengo el testimonio de hombres y mujeres que por causa de creer que Él resucitó y que está vivo, han estado dispuestos a dar su vida, a morir por causa de esa verdad. ¿Por qué usted cree lo que cree? ¿Por qué nos mantenemos firmes en lo que creemos? ¿Por qué estamos aquí reuniéndonos? Porque creemos que Él está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, que Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él está vivo. Por eso, tal vez humanamente uno pudiera sentirse intimidado ante estas cuestiones, pero este mismo Pedro, que antes de que el Señor muriera, ahí estando con la gente que había apresado al Señor, le negó 3 veces. Ahora usted ve a un Pedro lleno del Espíritu Santo, transformado por el Espíritu Santo. Por eso, amado, la única manera que nosotros podemos mantenernos firmes en el Evangelio, firmes, como dice el himno de Martín Lutero, y dar razón de la fe que hay en nosotros, es cuando somos verdaderos creyentes y estamos llenos del Espíritu Santo, para poder resistir la crítica, que nos digan lo que nos digan, que nos digan si eres virgen, hablando como mujer, que te digan, ay, tú te voy a poner en un altarcito.
Ay, entonces, ay, santito, te voy a poner una veladora. Pues, le digo, esas son cosas comparadas con otras leves, ¿verdad? Pero ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, él pudo hablar ahí, dice la Escritura, con valentía. Dice la Escritura en el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, gente bien perifoleada, así bien vestida, con mucha presencia, entre comillas, que humanamente podríamos decir que imponía. Y poniéndoles en medio les preguntaron con qué autoridad, con qué potestad, en el nombre de quién han hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y se arrancó a dar su siguiente sermón, que ahorita no, a ellos, ¿verdad? Les empezó a hablar con las palabras como el Señor les dijo, yo les voy a decir, les voy a dar palabra y sabiduría, porque esto va a ser ocasión para dar testimonio. Y Pedro se arrancó. Esto que ustedes ven, que aquí está presente, o sea, pueden verlo, tocarlo. Este hombre ahora anda y está de pie por el nombre de Jesús, que resucitó, Sonia. Pero que ustedes desecharon, como está escrito. La piedra que desecharon ustedes ha venido a ser la piedra principal y sobre esa está fundamentada la iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Hay muchas personas que esperan ver un milagro para creer, pero aquí está el testimonio de que aún gente viendo milagros no cree. Porque no es una cuestión de ver milagros para creer. Es una cuestión del corazón. No está el problema no está necesariamente aquí en ver. El problema está en el corazón, de la voluntad del hombre, de que es perverso. Que aun cuando haya evidencias, el problema no son la falta de evidencias. El problema es la condición del corazón del hombre que está endurecido, a veces está corrompido. Entonces, aquí le vamos a dejar, amados. ¿Estamos listos para la persecución? No me conteste, no diga sí ni no. No diga sí ni no, porque a lo mejor somos como Pedro. Somos habladores. Te voy a seguir hasta, aunque tenga que morir, le dijo Pedro, ¿verdad? Pero todavía no había llenura del Espíritu Santo, todavía estaba ahí sin mucha convicción. Pero ya después que vino la convicción y esa llenura del Espíritu Santo sobre su vida, dijo, aun cuando le tocó el momento de morir, este hombre que le negó, dijo, yo no soy digno de, bueno, eso dice la historia eclesiástica, ¿verdad? Yo no soy digno de morir como mi maestro, yo no soy digno de morir como él. Y entonces, no, entonces dice la historia que lo crucificaron de cabeza, ¿no? Entonces, amados, ¿estamos listos para la persecución? Entonces, pues no se desavalorine cuando hay en su casa por causa de usted, como dice el Señor, teniendo un buen testimonio cristiano, la gente diga, no, por eso yo no voy a tu casa, porque en tu casa no hay chupirul, ¿no? O sea, no hay alcohol, no hay OH. Cuando tú haces fiestas las haces reaburridas porque no hay danzón, no hay. ¿Cómo podemos moverla? Como tengo dos pies izquierdos, ni siquiera eso puedo hacer, pero no puedo mover ahí el cuerpo, darle alegría a tu cuerpo, Macarena. No, por eso no me gusta ir a tus fiestas. Es lo de menos, amado. Pues ya, no le vas a decir qué pena me da, pero pues ya, pues, si no vienen por causa de que tú no eres de esa misma onda, pues ni modo, pues que no te inviten, ¿no? O no vas tú, ¿no? Porque no eres de esa onda. Muchas gracias, te agradezco que me hayas invitado a esto, a tal evento. De veras que lo aprecio demasiado, mi corazón se desborda, pero no
no puedo acompañarte, muchas gracias. Ay, ¿por qué? Ah, mira, pues generalmente pues no. Yo no voy a ir a tomar o a estar ahí en ese relajo, como quieran llamarle, pero pues es el momento de cuando tenemos que ver si, como dicen luego, de qué estamos hechos, ¿no? Si somos verdaderos creyentes o nada más somos así simpatizantes, que es otro tema, que no me voy a meter más en tema. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a ser gente que cuando tengamos que ser confrontados en esta situación de fe, de nuestra fe, podamos ser valientes. Tu pueblo oraba por valentía, como vamos a ver después. Y Pedro con valentía dice tu palabra, esa valentía no venía de ser muy macho, no, esa valentía venía de ser lleno del Espíritu Santo. Así que Señor, cuando venga eso, estas circunstancias en nuestras vidas, no importa el grado con la que vengan, pues como también nos recordaba Israel el miércoles, nos enseña en tu palabra, el que esté dispuesto a ser tu discípulo, tome su cruz y te siga, Señor. Así que, bueno, pues se hicieron eso, Padre Santo, con tu Hijo amado, y tú, Señor Jesús, yendo camino al Calvario, le decías a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Bueno, Señor, pues si esto hicimos nosotros, porque también estábamos ahí nosotros presentes en un sentido, pues esto hicimos contigo, pues ¿qué no harán con nosotros, Señor? Así que ayúdanos a que cuando eso venga, pues seamos valientes, estemos firmes, no claudiquemos en la fe, no diluyamos el Evangelio, no hagamos concesiones, Señor, en cuanto a las creencias que tú nos has dejado, en cuanto a tus mandamientos, en cuanto a las verdades eternas. Ayúdanos a ser gente valiente en ese sentido, a dar testimonio, a todo esto aprovecharlo para hablarle a la gente de por qué lo hacemos, Señor, de por qué creemos lo que creemos, por qué decimos lo que decimos, por qué hablamos lo que hablamos, por qué nos conducimos como nos conducimos. Eso necesariamente nos debe llevar también a andar en buenas obras, porque estamos en luz como tú estás en luz, Señor. Y gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor.